Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase Ecología y Biodiversidad para los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es martes 7 y son las 8 de la mañana. No tenemos una asistencia digna, pero voy a comenzar la clase porque el próximo martes a esta hora tenemos la prueba número 1. Bueno, la clase pasada estuvimos analizando la idea de el individuo, el nivel ecológico individuo, el primer nivel ecológico de la organización de la ecosfera. Ahora vamos a pasar al segundo nivel ecológico. Este segundo nivel ecológico se llama población. Población. Y su posición es en esta escala de organización de la ecosfera está ahí donde indica la figura encerrada por rojo, inmediatamente arriba de el individuo. Y diagramáticamente representado está aquí en la figura de la derecha, donde ahí tenemos el individuo, y esto, ¿no es cierto?, este conjunto de animales que se ve acá, ¿no?, es la población. Formalmente, ¿cómo podemos definir la población? Como un conjunto de individuos de la misma especie que habitan un mismo territorio y al mismo tiempo. Conjunto de individuos de la misma especie que habitan un territorio al mismo tiempo y existen al mismo tiempo. Por eso se dice que la población es un conjunto de individuos coterráneos, mismo territorio, y coetáneos, mismo tiempo. Bueno, nosotros podemos hablar como ejemplo lo que se ve acá, la gran población de pingüinos que a veces se concentran en el Polo Sur. ¿Ya? Pero vamos a usar nosotros como estudio de caso a la población de la especie humana. Entonces, respecto a esto podemos decir, bueno, la población de La Serena, la población humana de La Serena, bueno, un conjunto de individuos que viven en lo que se define como la comuna de La Serena, un conjunto de personas. Pero también podemos hablar de los ratones, población de ratones que viven que se encuentran en La Serena. Entonces, tenemos que fijar un límite, un límite más o menos claro. En este caso podrían ser los límites de la comuna. Nos podemos referir también a los gatos, a los gorriones, a los pichones, a las palomas. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades biológicas y ecológicas de las poblaciones? Algunas de estas son importantes en la función de ustedes y otras no lo son tanto. Por ejemplo, mirado desde el punto de vista teórico, la población es un sistema abierto. La Serena, por ejemplo, la población humana de La Serena, la población humana que habita o que se encuentra en la ciudad de La Serena, en la comuna de La Serena, mejor dicho, es un sistema abierto. Eso quiere decir que recibe energía, recibe información, recibe materia desde afuera. Esto ya sabemos nosotros que son recursos. Y al procesar esos recursos para distintos fines, bueno, La Serena, la población humana de La Serena genera desechos. Y sabemos nosotros que cada cierto tiempo pasa
como llamamos coloquialmente, el camión de la basura, retirando los desechos nuestros del procesamiento, ¿no es cierto?, de los recursos. Pero por supuesto, la población humana de La Serena genera otros desechos, como el anhídrido carbónico, que se va a la atmósfera, el calor que se va a la atmósfera, y otras sustancias que pueden ser indicadas como desechos, por ejemplo, la materia fecal, que diariamente se está eliminando al ambiente, que ocupa ahora la ciudad de La Serena. Recuerden ustedes que el entorno del nivel ecológico, llámese individuo y en este caso población, provee los recursos provienen del entorno, los entornos, el individuo, la población, los procesa y genera desechos, y esos desechos van de vuelta al entorno. Está claro, desde el punto de vista de ingeniería ahora, que si los recursos se utilizan a una gran velocidad y se van acumulando los desechos, por consecuencia. ¿Y dónde se acumulan los desechos? En el entorno. Ahora bien, hay algunos desechos que son procesados por los sistemas naturales y otros desechos que no son procesados por los sistemas naturales. Y aquellos desechos que no son procesados por los sistemas naturales tienden a acumularse en el entorno. Ahora bien, hay algunos desechos que son procesados por los sistemas naturales, pero si se agregan al sistema natural a una mayor velocidad a la cual el sistema natural lo puede procesar, entonces ese desecho se tiende a acumular también, como ocurre, por ejemplo, con el anhídrido carbónico, con los efectos que ustedes ya tienen que estar advertidos, el tema del el cambio climático, el aumento de la temperatura. Lo otro importante para ustedes es que los recursos, que las poblaciones son recursos para otras especies, miembros de la comunidad. Los recursos las poblaciones, perdón, son recursos para otras especies miembros de la comunidad. Entonces, a veces este aspecto es fuente de conflicto entre un proyecto y la comunidad humana, por supuesto, si algunos miembros de la comunidad tienen recursos que son importantes para ellos, por ejemplo, el agua. O la vegetación como fuente de alimento para el ganado doméstico. Entonces, el ganado doméstico o la vegetación es un recurso para otros miembros de la comunidad, en este caso comuneros, agricultores, qué sé yo, pescadores, y ahí es fuente de conflicto en la medida que el proyecto en cuestión vaya a afectar a alguna población. Y eso es uno de los fundamentos del conflicto dominga. Que los pescadores y los locales ahí dicen que la actividad del proyecto va a afectar a algunos elementos de la comunidad, pues recursos marinos, por ejemplo, recursos pesqueros. Algo que no tienen una incumbencia directa con ustedes, que es la diversidad genotípica y fenotípica de la población, tiene una incumbencia más bien biológica. Lo otro es que sí es importante para ustedes que son representantes locales de la especie. Dicho en otras palabras, si yo voy a instalar un proyecto en un sitio lejano, con la confianza que yo no voy a tener problemas ahí, pero si los biólogos detectan que en ese sitio donde usted va a instalar el proyecto hay especies protegidas por ley, inmediatamente el proyecto se le complica. Porque si hay algunos individuos, aunque no sean muchos, representan una población local en ese lugar. Y las poblaciones entonces son representantes de la especie. Dice en otras palabras, si usted está en la punta del cerro, a los 8.000 metros sobre el nivel del mar, bueno, usted representa a la especie humana en ese punto. También las poblaciones tienen interacciones ecológicas que implican
flujo de materia, energía, información. Si son entre los miembros de la población, ya estas son interacciones intraespecíficas. Si son con poblaciones de especies distintas, entonces estas son poblaciones interespecíficas. Por ejemplo, las personas de La Serena, si tienen mascotas, bueno, interactúan con los gatos, con los ratones, pero también uno puede interactuar con las moscas, y si las moscas empiezan a molestar mucho, uno les aplica insecticida. Son ejemplos como triviales, pero de fácil comprensión. Eh, Mi señora, por ejemplo, se queja de donde nosotros vivimos, los gorriones le ensucian la ropa que está colgada en el patio, entonces reclama contra los gorriones. Y los gorriones bajan a comerse la comida del perro, qué sé yo. Pues. Interacciones intraespecíficas e interespecíficas. Obviamente que las interacciones intraespecíficas e interespecíficas son importantes. Y después la propiedad sinérgica. Este es un concepto termodinámico de origen en la teoría de los sistemas. Una propiedad sinérgica es una propiedad emergente, que no la tienen los individuos separados, que no la tienen los individuos considerados aisladamente, pero cuando los individuos entran en interacciones, aparecen propiedades que son productos de la interacción. Estas se llaman propiedades emergentes o propiedades sinérgicas. Por ejemplo, cuando juega Chile, que a veces lo hace bien, otras veces lo hace re mal. Entonces, si nosotros, si están jugando bien, ahí empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, propiedades sinérgicas del equipo, que lo estamos viendo en la tele. Decimos, pucha, que están jugando bien los chilenos. Producto de la interacción en que hay entre uno y otro jugador del equipo. Cuando esas interacciones fallan, el Arturo Vidal está con la caña, el Alexis está enamorado, qué sé yo, y el Turbo mal anda idiota, las interacciones no funcionan, decae la calidad de la interacción y decae la acción del equipo completo. Ahora, resumiendo, importancia de las poblaciones para los proyectos de ingeniería, digamos. Las poblaciones constituyen recursos naturales renovables para otros miembros de la comunidad. Agua, por ejemplo, aire, suelo, recursos vegetales, animales. ¿Ya? Algunos proyectos de ingeniería pueden tener efectos sobre las poblaciones biológicas, es decir, por ejemplo, podemos, por efecto del ruido de la operación del proyecto, podemos espantar animales que son sensibles al ruido. O la remoción de la vegetación, el corte de la vegetación puede afectar a las especies vegetales que están ahí. Y los efectos sobre la población humana, bueno, hay efectos positivos, ¿no es cierto?, y efectos negativos. En el caso de Dominga hay algunas personas que están a favor del proyecto porque dicen, bueno, no van a dar, va a haber más oferta de empleo, va a mejorar el salario promedio de la gente, etcétera. Y otros dicen que van a contaminar el medio ambiente y qué sé yo. Ahora bien, las poblaciones como nivel ecológico se describen en función de ciertos descriptores. Tamaño, densidad. Se entiende por tamaño cuántos individuos hay en la población, fijada territorialmente. Por ejemplo, en la ciudad de La Serena, la comuna, mejor dicho, en la comuna de La Serena, para fijar un límite más objetivo. ¿Cuántos son los habitantes que hay en La Serena? Un descriptor demográfico muy relacionado al tamaño de la población es la densidad. La densidad es el número de individuos por unidad de superficie. Por ejemplo, en el caso humano, nosotros hablamos número de individuos, número de personas por kilómetro cuadrado. La distribución espacial es cómo los individuos se distribuyen en el territorio
territorio que ocupan. La distribución etaria, ¿cómo es la distribución de la población por grupos de edades? Tenemos una población, ¿no es cierto?, donde el grupo de edad de 0 a 15 años es muy grande. O tenemos otra población donde el grupo de edad sobre los 70, como ocurre en el caso de Chile, está aumentando. La fecundidad es el número de, en el caso de la población humana, es el número de hijos por mujer en periodo fértil. ¿No? Pero en general podemos hablar por fecundidad como el número de crías por hembra. Repito, en el caso del ser humano es el número de hijos por mujer en edad fértil. Bueno, la edad fértil de la mujer se estima, voy a dar cifras conservadoras, entre los 15 y los 40 años. 15, 40 años. 40 menos 15 años da el periodo fértil de la mujer. Ahora, estas cifras no son rígidas, estos límites no son rígidos. Hay puede, al casos particulares, por ejemplo, la edad fértil comenzar a los 12 años, incluso un poquito antes, casos especiales, ¿ya? Y se dice que el periodo fértil de la mujer comienza con la primera menstruación, ¿ya? Y termina con el inicio de la menopausia. Pero claro, yo he dado una cifra de 40 años y hay mujeres que a los 45 todavía son mujeres fértiles. Entonces la diferencia entre 40 y 15 es el periodo fértil de la mujer. Note que el embarazo dura 9 meses y le asignamos un año más de recuperación para la mujer, así que la potencialidad en términos de fecundidad de una mujer sana es de tener durante todo su periodo fértil la mitad de los años en términos de hijos. Ahora, da una cifra bastante alta, alrededor de 12, qué sé yo, hijos, la fecundidad que le llaman fecundidad potencial. Pero la fecundidad realizada, hay casos específicos, por ejemplo, cada una de las chiquillas acá del curso, bueno, le preguntamos a ellos, algunas dirán, yo voy a tener un hijo, imagínense, de 12, la potencialidad a 1, ya la diferencia es bastante grande. O otra va a decir, yo no voy a tener hijos. O otra va a decir, yo voy a tener 2 hijos máximo. Dicho en otras palabras, la tendencia en el caso de la mujer moderna es que la fecundidad realizada, lo que se observa al final del periodo fértil es un número de hijos relativamente bajo comparado con lo potencial. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Tasa es una velocidad. Entonces, si estamos hablando de velocidad, es el número de hijos que se incorporan a la población vía natalidad, nacimientos, por unidad de tiempo. Y mortalidad es el número de individuos que desaparecen de la población por causa de muerte por unidad de tiempo. La tasa de migración, el mismo concepto de velocidad, es el número de individuos que aumenta por inmigración por unidad de tiempo. Y ahí estamos hablando de individuos que llegan, los inmigrantes. Y la tasa de emigración es el número de individuos que decrece por emigración por unidad de tiempo, los que se van. La tasa de crecimiento es la velocidad con que
la población aumenta o disminuye por unidad de tiempo. Las causas de aumento de la población puede ser por natalidad o por inmigración, o natalidad más inmigración. Y las tasas y la disminución de la población puede ser por efecto de la mortalidad y por efecto de la emigración. Por supuesto que en una población real están operando estos cuatro factores: natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. Y eso determinan la tasa de crecimiento. Y la esperanza de vida es el número de años que se espera viva un recién nacido normal de una población. El número de años de vida que se espera viva un recién nacido normal en una población determinada. ¿Qué se entiende por un recién nacido normal? Es un recién nacido que no tiene problema de formación, no nació con alguna enfermedad grave, qué sé yo, esto, lo otro. Cualquier niño normal. Ahora estaba viendo yo unas cifras demográficas de la esperanza de vida a raíz del COVID. Fíjense ustedes, a raíz del COVID, la esperanza de vida en Chile ha ido disminuyendo en un par de años, fíjense. La tendencia para el país es que la esperanza de vida ha ido aumentando sistemáticamente. La esperanza de vida tanto para el hombre y la mujer está claramente superada a los 70 años, en el caso de los chilenos, una esperanza de vida propia de país desarrollado. Y eso ha sido consecuencia de varios factores: mejor atención de salud, niveles de alimentación mejores, el control de algunas enfermedades que antes mataban a los niños, que si yo, como la tuberculosis y algunas otras de carácter epidémico. Y puesto que la esperanza de vida está aumentando en Chile, eso está generando un cambio en la distribución etaria. Están aumentando los personajes de la tercera edad. Fíjense, toda la campaña de salud pública que tuvo que hacer el país para proteger a las personas de la tercera edad respecto de la pandemia. Entonces, si usted se va a pasear al centro de La Serena un día sábado y se pone a contar la gente de la tercera edad, va a encontrar bastante personas ya sobre los 70 años. Entonces, acá algunos ejemplos. Vean ustedes la distribución geográfica de la población humana a nivel, este es un dato interesante, pero para propósitos locales no tiene mucha importancia, digamos, a nivel mundial. Pero demuestra algunas cosas importantes de cómo se distribuye la población humana. Esta es una foto satelital tomada en la noche, y darán cuenta ustedes que en algunas regiones del continente hay mayor cantidad de gente. Ahí, por ejemplo, vean la cantidad de gente que hay ahí. En cambio aquí, prácticamente nada. Aquí, prácticamente nada. Aquí, prácticamente nada. ¿Para qué decir por acá, por acá? Mira, aquí prácticamente nada. Ciertamente, como nosotros no somos animales marinos, aquí no hay nada. ¿Ya? Entonces, la primera conclusión es que la población humana no se distribuye geográficamente de manera homogénea. Hay lugares que son más atractivos. Si esto ocurre a nivel mundial, también ocurre a nivel de un país como Chile. ¿Cuáles son los factores en general que
determinan la distribución geográfica de las personas. El clima. Clima favorable, clima templado, por ejemplo. Que climas desfavorables tienden a alejar a la población. Pero ahora nosotros estamos enfrentados en un cambio climático, entonces algunos climas favorables pueden cambiar. Y algunos climas actualmente desfavorables en el futuro se pueden hacer favorables. ¿Ya? Después, la fisiografía del territorio. ¿Qué quiere decir de la fisiografía del territorio? ¿Qué tan, por decirlo en simple, qué tan montañoso o plano es un territorio? Se podrán dar cuenta ustedes que en territorios montañosos es más difícil vivir que en un terreno plano, en un llano, una pampa. Entonces, si nos vamos acá, bueno, fíjate usted el límite que marca, por aquí comienza el Himalaya. ¿Ya? Entonces, aquí está concentrado, lleno de gente, ¿ya? Pero para allá, no, el Himalaya. Si nosotros miramos, aquí tenemos la cordillera de los Andes, concentrado acá la gente a la costa, pero aquí prácticamente con poca gente. Y esto representa, ¿no es cierto?, las condiciones climáticas, lo mismo que si yo acá en el sur de la América del Sur o las condiciones climáticas acá. Aquí también las condiciones climáticas. Después tenemos los recursos naturales. Los recursos naturales, sobre todo relacionados con la alimentación. Agua, suelo de calidad, vegetación, animal. Entonces, donde hay provisión de agua dulce, provisión de suelo de calidad, recursos vegetales y animales, bueno, ahí la población tiende a concentrarse. Entonces hay una teoría respecto del origen del hombre. El hombre, ya no hay duda al respecto, se originó en África, en un lugar bien particular de África. Entonces, la pregunta es ¿por qué aquí? Y no en la quebrada del Ají. Entonces miramos nosotros el continente africano, pero ¿cómo el continente africano tan desordenado, que sé yo, por decirlo de alguna manera? Pues miren, es nuestro origen como especie. Bueno, una teoría dice que ahí se concentraron recursos naturales que hicieron posible la emergencia de una especie como la nuestra. Recursos naturales, agua dulce, bastante vida silvestre de un cierto tamaño, que proveyó alimentos de calidad, vegetales, ¿no es cierto?, que proveyeron alimentos de calidad, alimento vegetal de calidad, y ausencia de enfermedades. Si el origen del hombre está en la sabana africana. Y un hábitat favorable porque ahí se mezclaron, ¿no es cierto?, árboles sin ser demasiado denso como para hablar de una selva y pastos. ¿Sí? Y grandes cantidades de animales de tamaño grande. Y otro factor es la presencia de enfermedades epidémicas y endémicas. Dice en otras palabras, si en un sector hay muchas enfermedades epidémicas endémicas, como en África, en el centro de África, bueno, o en América Central, entonces eso mata a la gente que llega ahí, o se corre el rumor, ¿no es cierto?, que no te vayas a meter allá, porque ahí está el espíritu maligno. ¿Ya? Piensen ustedes que malaria quiere decir mal aire, entonces ahí probablemente estuvo asociado a todas estas historias, leyendas que se cuentan sobre los bosques que están habitados por espíritus malignos. Entonces la gente que se metía allá o moría, ¿no es cierto?,
o bien desaparecía como comido por algún animal, o bien ah, se, se enterraba, o se moría enterrado en los pantanos que hay generalmente en esos lugares. Entonces, tenemos 4 factores, por supuesto que hay otros, pero estos son los más importantes: clima, fisiografía del territorio, recursos naturales, presencia de enfermedades epidémicas endémicas. ¿Ah? Por supuesto que el ser humano moderno, nosotros, ustedes y yo, eh, podemos revertir esta situación, pues nosotros tenemos la capacidad de arroparnos, si tenemos frío, capacidad de protegernos si estamos frente a nevazones, y capacidad de una buena atención médica si estamos en presencia de enfermedades epidémicas endémicas, digamos. Todo esto está relativamente controlado en algunas partes, no en todas partes del mundo, pero en algunas partes sí. Y bueno, si no hay recursos naturales suficientes, los traemos desde afuera. ¿Mm? Entonces nosotros actualmente podemos vivir en algunos ambientes considerados no habitables. No es la mayoría de la población. No se puede andar en esos ambientes con short o traje de baño, o semidesnudo, digamos. Eh, si quieren hacer alguna consulta, bienvenidos sea. Algunos descriptores de la población humana, ¿ah? El tamaño de la población por algunos países. Estas no son cifras actualizadas, pero muestran las características generales. Mm. Lo que está en rojo o café rojizo es lo que había el año 1990, y lo que está en azul es lo que se estima para el 2100. Recuerden que estamos en el 2021. Entonces, países que van a ser grandes en el futuro, ¿ah? En términos comparativos a lo que ocurría en el año 1990. Bueno, China, y eso ya está claro, ¿no es cierto? La India. Aquí estamos hablando de 1.000 millones de personas, 1,7 billones en ambos casos. Países antiguamente grandes están llegando a una cierta cota, ¿ah? En donde el incremento poblacional no es muy marcado. Fíjense ustedes, el territorio de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, eh, Estados Unidos. Indonesia se pega un salto, aunque no alcanza el billón de habitantes. Japón se mantiene casi igual. Vean ustedes el país Nigeria, se pega también un salto. Bangladesh también se pega un salto. Pakistán también se pega un salto. Entonces usted ve en estos momentos donde se están produciendo conflictos sociales severos, están concentrados en esta región del mundo. Ahora, hay un tirada floja, por ejemplo, ¿ya? Entre Estados Unidos, probablemente entre Rusia, con respecto de China. Eso es público, digamos. Y probablemente con respecto de la India también, aun cuando no es público. El país, o sea, el mundo en estos momentos está alrededor de 7 billones de habitantes, 1.000 millones de habitantes. Ahora, si usted suma la población de China, la población de la India, bueno, fíjense ustedes, suman 3 billones, o sea, somos 7, o sea, casi la mitad de la población mundial por 2 países. Aquí tenemos cómo está la distribución de la población, ¿ya? En términos del territorio que ocupan, ¿no? Nosotros no tenemos problemas de sobrepoblación en términos de la densidad. Pero estos compadres que están aquí sí tienen problemas de sobrepoblación. Aquí también, en China, hay problemas de sobrepoblación en términos de la densidad. Y vean ustedes Europa. Y vean ustedes al frente, ¿no es cierto?,
los países del norte de África. Atravesar esto en principio es relativamente simple, atravesar el Mediterráneo. Por eso que aquí hay un conflicto, ¿no es cierto?, de inmigración, de indocumentados que pasan de aquí hacia Europa, porque Europa, los países europeos están más desarrollados, digamos. Y vean ustedes que esta es una zona de conflicto y también la gente se está moviendo hacia Europa y los conflictos que en estos momentos hay. Vean estas islas, ¿no es cierto?, eh, sobre pobladas en términos de densidad, o sea, número de individuos por kilómetro cuadrado. Vean Australia, que no tiene problemas de sobrepoblación, pero el continente australiano es difícil, pero si usted se quiere ir a trabajar como ingeniero civil ambiental ahí, es un buen lugar, porque aquí la minería es importante. Vean ustedes Canadá, no así Alaska, ¿no? Pero vean ustedes Canadá, un extenso territorio donde es difícil vivir, ¿no? Por el clima, ¿para qué decir estos territorios que están acá? La distribución de la natalidad por países o regiones geográficas. Nosotros no tenemos esto es natalidad por mil, eso 0/00 es por mil. Ah, tampoco las cifras importan mucho, sino que las tendencias. Vean ustedes el tema de la natalidad en África, el tema de la natalidad en, en los países de la península arábica. Vean estas islas por aquí. Bueno, en general, ya el continente americano, con excepción de un par de países centroamericanos, el continente americano no tiene una gran tasa de natalidad comparado con estos que están aquí. Pero veamos ahora la tasa de mortalidad. De nuevo, así como la tasa de natalidad se concentra en esta región del mundo a nivel de la población mundial, aquí ya se concentra la tasa de mortalidad. Entonces, de nuevo, estas cifras son por 1000. Entonces, África es un país, o sea, un continente, desde el punto de vista de la población humana, un continente que podríamos llamar nosotros crítico. Y de ahí surge una serie de problemas sociales, económicos, de desarrollo. Aquí hay un aspecto importante, ¿ya? La, el crecimiento de la población básicamente sigue dos curvas, dos tipos de curvas, mejor dicho. Una curva que los demógrafos llaman crecimiento exponencial. Responde a una curva de crecimiento, una curva matemática de crecimiento exponencial. Y el otro tipo de crecimiento corresponde a una curva que los matemáticos llaman sigmoideo o logístico. Ahora, ¿cuáles son las implicancias ecológicas de este estilo de crecimiento? Que para una población que crece exponencialmente, el ritmo de crecimiento es lento al comienzo, pero cuando llega un momento, un tamaño poblacional determinado, la población empieza a dispararse. ¿Ya? Llega a una cota en términos de número de individuos y la población rápidamente, así como rápidamente empezó a crecer, rápidamente empieza a decrecer con tendencia a cero. ¿Ya? Esto es un crecimiento con tendencia al infinito, pero los recursos, el medio ambiente, el entorno le pone una cota. ¿Ya? Y los mismos recursos se encargan de tirarlo para abajo. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos naturales renovables. ¿Mm? Y puede seguir hasta acá.
En el caso de poblaciones de insectos, por ejemplo, cuando la temporada es favorable al inicio, bueno, la población en invierno están ahí, qué sé yo, de repente empiezan las buenas condiciones y la población de insectos crece. Llega un pic y el tiempo siguiente, ¿no es cierto?, comenzó el otoño, las primeras semanas de invierno, ya no encontramos ese tipo de insectos que nos molestaban tanto en verano, ya no hay, están ahí, se han ido siguiendo esta tendencia aquí. Por supuesto que no llegan a cero, pues. Si llegan a cero, desaparecen. Y la otra curva, como dije, es la curva la curva sigmoidea. Fíjense usted, hasta aquí, hasta este punto, no sabemos nosotros si la población está creciendo a un ritmo exponencial o a un ritmo logístico. ¿Cuál es la diferencia? Que el crecimiento de la población se mantiene constante. La tasa de crecimiento de la población se mantiene constante, ¿ya?, en el modelo de crecimiento exponencial. También se llama geométrico. En el caso de este modelo, ¿ya?, la población cuando se va acercando a un cierto límite empieza a disminuir la velocidad de crecimiento, ¿ya? Y la tasa de crecimiento se empieza a curvar. La tasa de crecimiento en las ecuaciones está representada por el valor de la pendiente. Entonces, mientras más plana tiende a ser la pendiente, menor es la tasa de crecimiento. Entonces llega un momento en que la población puede empezar a fluctuar alrededor de un tamaño promedio. ¿Qué es lo que hace que en una población cualquiera, ¿ya?, la población asuma el ritmo de crecimiento sigmoideo o logístico, lo que se llama la capacidad de carga del ambiente? Capacidad de carga del ambiente. ¿Qué significa esto? La disponibilidad de recursos. Para alguna población que llega a este punto, donde está la manito, llegan a este punto y los recursos siguen siendo suficientes, siguen siendo abundantes, la población se tira para arriba. Si cuando se empieza a acercar este punto y los recursos empiezan a ser insuficientes, la población se empieza a disminuir la velocidad. Es lo mismo que cuando usted va en un auto a 80 kilómetros de velocidad y le dice un letrero: en los próximos kilómetros hay una curva cerrada, baje a 60, usted baja a 60, en el próximo una curva cerrada, baje, ¿cuánto se llama?, a 50, y usted más adelante baje a 40, y usted a 40, ¿no es cierto?, toma la curva y no le pasa nada. La misma situación, pero no baja la velocidad de crecimiento. Se enfrenta a una curva a 80 kilómetros por hora, una curva cerrada, tenga por seguro que usted va ¡zoom!, seguir derecho hacia el desfiladero. Lo mismo pasa, lo mismo acá. La población solita empieza a doblarse. Como una población natural, como solita se empieza a doblar, porque empieza a aumentar la cantidad de muertos, empieza a aumentar empieza a aumentar la tasa de mortalidad respecto de la tasa de natalidad. Y la tasa de natalidad también empieza a bajar. ¿Entiende acá? En el caso del ser humano, que nosotros ya entendemos cómo ocurren estos procesos gracias a la ecología, bueno, nosotros, seres humanos, conscientes de cómo ocurren estos procesos, sabemos que si nosotros nos vamos por esta vía, vamos a llegar a un máximo y van a empezar a caer la población hacia abajo. Aumento brutal de la tasa de mortalidad. Nadie quiere llegar a esta situación crítica, porque esto es realmente crítico. Entonces nosotros sabemos que tenemos que seguir esto. ¿Y cómo lo estamos logrando nosotros? A través de la educación. Planificación familiar, por ejemplo. Entonces, si la potencialidad de la mujer es de 12, 15 niños, ¿ya?, y la mujer está teniendo
en promedio, dos hijos, bueno, ahí una baja de la natalidad, tendiendo hacia acá. Pero lo que dice el sistema que esto no va a ser de un equilibrio estático, como la línea que la ven ahí, sino que va a estar subiendo, va a estar bajando, va a estar subiendo. Nosotros, chiquillos y chiquillas, estamos en este punto, ahí, donde está la mano. No sabemos nosotros si el crecimiento de la población actual sigue esto o se va a doblar. Hay algunas señales que se está doblando, pero aún así, la velocidad de crecimiento que llevamos es tal que esta doblada, no se sabe cuándo va a suceder. Algunos hablan de 7 billones, ya superamos los 7 billones. Otros están hablando de 10 billones, 10.000 millones de habitantes. Estamos en 7. No nos da, no nos, el tiempo que tenemos para alcanzar los 10 billones es reducido. ¿Ya? Y otros hablan como máximo, 14 billones de habitantes. Más allá, mejor irse a Marte o irse a Venus, qué sé yo. ¿Ya? Este monito, me olvidé de decir este monito que está aquí muestra lo que ocurre frente a este tipo de situaciones, esta caída. Hambruna, ¿no es cierto? Muerte por desnutrición, guerras por agua, guerras por ganado, cosas que más o menos están ocurriendo desde hace un tiempo en el continente africano. Fíjese usted lo que pasa. Esta es la historia del crecimiento de la población. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Ahí. Esta es la historia del crecimiento de la población, mirada desde el punto de vista europeo. Durante una gran cantidad de años a la población humana le costó mucho crecer. Fíjese usted, desde el origen, su emergencia de la especie humana. Le costó mucho crecer. Pero llegó un momento en que se empezó a levantar un poco. Y vean ustedes esta caída. Esta caída fue una plaga brutal que ocurrió a fines de la Edad Media en Europa. Casi lleva a la población humana a la extinción. Fíjense ustedes. ¿Ya? La peste negra. Murieron alrededor de 60 millones, 60 millones de habitantes, pero fue en Europa. ¿Ya? Una tremenda cantidad de muertos fue en Europa, pero el ser humano ya estaba repartido por todos los continentes. Así que si desaparece Europa no habría sido tanto porque estaba en otras partes. Pero una vez que se recupera el ser humano, vean ustedes la velocidad de crecimiento que la población humana experimentó. Nosotros estamos ya acá. Entonces, estas son las teorías que hay, perdón, las hipótesis que hay. ¿Ya? 7 billones, decían los conservadores, 7 billones, bien digo, ya lo superamos. Estamos esperando qué pasa los 10 billones, pero ya 14. Entonces, esto hasta aquí, si nos olvidamos de esto que está acá, es una curva exponencial, ¿ya? Pero después entonces empieza a manifestar su carácter asintótico a esos niveles. Ahora, vean ustedes, no, antes de pasar eso, los efectos que significan sobre el crecimiento de la población, los cambios culturales. Este es la misma figura anterior, pero un número de años menor y con mayor resolución. O sea, la población humana, bajo ciertos cambios culturales, tiende a crecer exponencialmente, después asintótica, hasta que se produce otro cambio cultural, hasta que se produce otro cambio cultural. Entonces, uno de los primeros cambios culturales fue
¿no es cierto?, el cambio de forma de vida del ser humano, desde ser carroñero a colector de vegetal, etcétera, hasta que inventa la agricultura eh, y la ganadería. Ahí hubo aumento ostensible de los alimentos. Aquí el hombre cambia de su estilo de vida de nómade a sedentario. Hay ciudades, se protegen mejor, que sí, otro. Después viene un momento en que ya moderno, gracias al desarrollo científico y industrial, ¿cierto? Sobre todo, libera, aprende, mejor dicho, aprende a liberar la energía fósil y esa energía entonces reemplaza al trabajo animal y al trabajo de los humanos, digamos, en gran medida. Todavía el trabajo humano no se reemplaza en su totalidad, pero las máquinas, por ejemplo, eh, reemplazaron gran parte de la fuerza bruta, piensen los esclavos. Bueno, eso aumentó la producción de algo, ¿no es cierto? Alimento, por ejemplo, y al haber comparado con esta época, más se encontraron, ¿no es cierto?, las causas de las enfermedades, los tratamientos, etcétera, y dispara la población. Entonces, lo que no se sabe exactamente en qué momento, repito, ¿no es cierto?, va a ocurrir esto. Nosotros estamos conscientes como especie humana, estamos conscientes que si seguimos estos ritmos después se va a producir un colapso poblacional. Y eso es dramático para nosotros. Es como que, a ver, ya, estuviéramos un día de carreta, ¿no es cierto?, en el quinto departamento, en un departamento, en un quinto piso, y alguno de nosotros se cañoneara y se fuera al balcón y dijera, me voy a tirar porque quiero volar, yo puedo volar, entonces sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, tomamos las providencias del caso. Entonces, la idea, y esto se va a tener que conseguir fundamentalmente con educación, que la población siga acá. Dice en otras palabras, que se restrinja la capacidad de crecimiento de la población por aumento de la natalidad. O sea, perdón, que se restrinja por disminución de la natalidad. ¿Ah? Entonces, en estos momentos, la mujer moderna, incluso en países en vía de desarrollo, ¿ya?, no está teniendo, no quiere tener, y los varones tampoco, me imagino, no están queriendo tener los 12 hijos, que sea, sino que a lo más 2 hijos, que sea uno. Y por ahí un tercero como descuido, digamos. Dicen que solo los ricos y los católicos son los que están teniendo muchos, más allá de 3. Pero los que no son ni ricos ni católicos, o no muy católicos, están teniendo menos de 3. Ahora, ¿cuáles son las interacciones intrapoblacionales que son importantes? La cooperación. Individuos de una misma población tienden a cooperar con distintas funciones. El antagonismo. Ya sabemos que hay individuos dentro de una población también se pueden odiar por diferentes razones. Ser antagónico. Cuando yo era estudiante, eh, eh, los serenenses con los coquipanos no se podían ver. Ahora son todos amigos, pero cuando hay un partido de fútbol, ya aparece el antagonismo. Y lo otro es la competencia, ¿no? Esta competencia se llama competencia intraespecífica. Competencia intraespecífica. Por ejemplo, ustedes, ingenieros civiles ambientales, se van a presentar a un trabajo, van a competir entre ustedes. Entonces, digamos, se necesita ingeniero ambiental para la compañía minera Los Cóndores, ¿no es cierto? Se paga 5 millones de pesos mensuales, se van a presentar una cantidad importante de gente a competir
por ese cargo. ¿Ya? Entonces, actualmente, lo que dice relación con los trabajos, la competencia entre profesionales es bastante fuerte, intensa. Ahora, nosotros constituimos un recurso natural renovable para otros miembros de la comunidad. ¿Ya? Eso que quede claro. Esto como ingenieros civiles ambientales no es tan relevante, pero como persona sí. Usted, su cuerpo, el mío, es recurso humano, es recurso, ¿ya? Para los parásitos. Un parásito que pueden ser tenias, que pueden ser piojos, que pueden ser pulgas, que pueden ser ácaros, hongos, bacterias, etcétera. También nosotros somos recursos, ¿ya? para agentes de enfermedades, hongos, bacterias, virus. Piensen ustedes que una persona que tiene el coronavirus, ¿ya? Y se desplaza por aquí, se desplaza por allá, va repartiendo el coronavirus hacia otras personas y ahí el coronavirus ya tiene una oportunidad de reproducirse. ¿Ya? Somos hospederos. ¿Cuál es la diferencia entre un parásito y un hospedero? Que nosotros damos alojamiento a algo. En la boca, por ejemplo, tenemos una serie de microorganismos que son hospederos, están ahí. Por eso que, entre otras cosas, se le caen los dientes. Cuando están ahí, no sé, porque se junten los dientes el resto de comida, y si usted no se lava los dientes, ya las bacterias empiezan ahí. Sí, pero no solo hay bacterias. Cuando usted se da besos con alguien, los bicharracos, sobre todo si el beso es con saliva, ya los bicharracos que están en la boca pasan, ¿no es cierto?, a la otra persona. Nosotros somos transporte. En la ropa nuestra, en el cuerpo nuestro, en el pelo de nuestro cuerpo, eh, viajan una cantidad de cosas. Mm, eh, Esa es una de las formas por las cuales también se transmiten agentes de enfermedades. Por eso que cuando se producen estas epidemias, inmediatamente los servicios de salud controlan el transporte, sobre todo cuando está entrando gente al país en los aeropuertos. Vector, nosotros podemos ser vectores de enfermedades, en el caso de la vinchuca. Pero, o sea, en el caso de la vinchuca. Nosotros, ¿cuánto se llama? Bueno, el tripanosoma, el caso del tripanosoma, quise decir. Bueno, si nosotros estamos enfermos de tripanosomiasis, ¿ya? Tripanosomiasis, que es la enfermedad de Chaga, ¿ya? Un parásito que es común, o era relativamente común al pie de la montaña nuestra, al pie de los Andes, hacia los pueblos cordilleranos. Bueno, usted es vector del parásito. Claro que esa enfermedad se transmite vía vinchuca, y mientras no haya vinchuca, ya la enfermedad no se transmite. Nosotros también podemos ser el reservorio de agentes patógenos, es decir, está en nosotros. mm, el agente patógeno, o bien pueden ser semillas de plantas, esporas de hongos, qué sé yo. Yo recuerdo que una vez estuve en Israel y bueno, las políticas del gobierno nuestro, está estrictamente prohibido introducir vegetales en cualquier forma desde el extranjero. Entonces, como yo fui en un curso posgrado hacia Israel, me tocó hacer trabajos de campo, ¿ya? O sea, una zapatilla.
zapatillas para acá, zapatillas para allá. Cuando llegué al aeropuerto, los tipos me revisaron, qué sé yo, yo le dije, traje dátiles, venían los dátiles, dátiles son semillas que producen una palmera muy típica y que los tipos la comen bastante. Esto era confitado aquí, traje dátiles confitados, no, por ningún motivo, qué sé yo, pues se lo ocurre. Me lo requisaron los dátiles, a lo mejor se iban a comer ellos los dátiles porque venían en un paquetito muy bonito, pues hecho, el producto hecho para turistas. Y yo quedé con la gana de comer dátiles, que sí. Ok, llegué a la casa, saqué la ropa de la maleta y casi me fui de espalda cuando las zapatillas mías estaban llenas, llenas de semillas, de especies vegetales importantes que podrían transformarse en malezas acá en Chile y dejar la tendalada económica en algo. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es tener presente que por muy humanos que seamos nosotros, somos recursos para otros seres vivos que están presentes en la comunidad donde nosotros vivimos. Por eso la importancia, por ejemplo, de enterrar a los muertos en lugares donde los animales no puedan llegar. Porque si los animales entran, ¿no es cierto?, a esos lugares y donde están los cadáveres y los cadáveres han muerto por alguna enfermedad, qué sé yo, bueno, los agentes patógenos se reparten por ratones, por cerdos, por gatos, por perros. Por eso que en los momentos de crisis donde mucha gente muere, guerras, por ejemplo, epidemias, eh, terremotos, qué sé yo, se tiene que tomar las providencias del caso para que los cadáveres queden debidamente protegidos. Y esto obviamente ha ayudado a controlar las enfermedades, que las enfermedades disminuyan. Piensen cuando antes no habían cementerios, a pesar que los cementerios son muy antiguos, pero los cuerpos quedan por ahí nomás. Épocas de la Edad Media, que sé yo, poco antes. O sea, los que gozaban eran los perros, los gatos, los ratones, los cerdos también. Ahora bien, posibles efectos negativos de los proyectos de ingeniería. Posibles efectos, que note, posibles efectos negativos de los proyectos de ingeniería sobre la población humana. Yo les digo, es posible, porque después mis colegas ingenieros dicen, oh, le están enseñando a los cabros, qué sé yo, de los proyectos de ingeniería. No, le digo yo, sí, tienen que analizar las cosas objetivamente. No, es que se están transformando en ecologistas. Si no, no, bueno. A ver, posible efecto, que quede claro, posible efecto, no quiere decir que sean necesariamente efectos. Pero como ustedes van a ser ingenieros civiles ambientales, van a estar cuidando que estas cosas ocurran en su mínima expresión o que no ocurran, pero está claro, de acuerdo a la ley de una de las leyes de la termodinámica, que los procesos no son 100% perfectos, y uno tiene que estar consciente de eso. Contaminación, contaminación. Bueno, aquí puede haber, lo importante es que no solo los proyectos de ingeniería, ¿no es cierto?, pueden causar contaminación, sino que también la misma actividad de la población humana causa contaminación. Por ejemplo, la contaminación de las bahías antes que se establecieran sistemas ingenieriles de evacuación de los desechos. ¿Ya? Eh, Hace unos 30 años yo estaba ayudando en un proyecto de investigación sobre aquí la macha de la playa Caleta, Caleta San Pedro,
era junio y yo estaba metido en el agua, y tú de repente ya siento que el agua empieza a estar calientita, estaba rica, si yo venía desde Punta Teatino muestreando la macha, Punta Teatino, Caleta San Pedro, está rica el agua, que se... Ay, y de repente me fijo y el agua estaba amarilla y yo había pasado por un agua relativamente eh, verdosa, digamos. Estoy mirando y miro mejor y estaba flotando una feca humana. Claro, yo había entrado en la zona de evacuación del sistema de drenaje de la ciudad de La Serena. Salí gritando de ahí. Ya, bueno, cuando llegué a la casa me tuve que bañar varias veces con un jabón sanitario. Mm. Entonces, no solo los proyectos de ingeniería tienen la potencialidad de generar contaminación del agua, del aire, del suelo, etcétera, del alimento, sino que también la misma actividad de la población humana, cuando la población humana no tiene los servicios que aseguran, ¿no es cierto?, la protección del entorno, que aseguran la calidad limpia del entorno. Por eso, por ejemplo, cuando hay tomas, hay mucha concentración de gente en barrios marginales, se produce una preocupación por por las autoridades locales. Después tenemos nosotros deterioro de la calidad del hábitat. El deterioro de la calidad del hábitat puede deberse por contaminación, también puede deberse por, eh, por, eh, por destrucción del hábitat. Hay aquí una controversia en una parte de la Serena por un pequeño bosque, que la gente estima porque hay ciertos animales de vida silvestre y creo que están haciendo están construyendo un departamento en ese sector, entonces están alterando, según la gente, el bosque. Entonces ahí está disminuyendo la calidad del bosque como lugar de vida de esta fauna silvestre, pajaritos, otro tipo de animales, etc. Otro posible efecto es la emergencia de conflictos ambientales. El ejemplo más claro es el caso Dominga. Yo se lo he sugerido en otras oportunidades, se lo voy a volver a insistir. Póngale atención, monitoree, porque para usted es como la situación de Dominga, como forma de aprendizaje de lo que puede ocurrir cuando estén trabajando. ¿Ya? Bueno, yo en este curso solo tiene 2 créditos. En los cursos anteriores yo exigía hacer un portafolio ambiental y tenga seguro que yo los tenía obligados a ir monitoreando el tema de Dominga. Pero como bajaron el número de créditos y yo me tengo que ajustar a ese valor, ya, y no puedo dar más tareas que pueden significar que aumente el tiempo que la universidad tiene considerado, ah, para trabajo autónomo de ustedes, no, lo eliminé. Pero era una instancia de aprendizaje bastante buena, según opiniones de todos los cursos anteriores. Entonces tengo seguro que yo lo tendría armándose la película respecto al conflicto de Domingo. Después, depreciación de bienes y patrimonio. Esto ocurre cuando los proyectos de ingeniería no son muy bien estimados, valorados, a pesar que son importantes por la comunidad, por el resto de la población.
un ejemplo característico son los vertederos. La gente no quiere basura en sus casas, quieren un hábitat de calidad, una ciudad bonita, limpia, llena de árboles, llena de pájaros, qué sé yo. Pero la gente no quiere, como dicen en el patio de su casa, vertederos. Entonces, cuando la gente escucha que en el sector donde ellos viven se van a instalar un vertedero, la gente reclama y esto se transforma en un conflicto ambiental. Y el argumento es depreciación de bienes y patrimonio. Se deprecian las casas, se deprecian los productos que se producen, por ejemplo, si son productos agrícolas, que deprecia la calidad del el valor del agua de calidad, etc. ¿Ya? Entonces, como digo, hay ciertos proyectos, pero lo mismo no ha sido acá en el país, pero en otros países cuando se van a instalar en un determinado lugar plantas nucleares, entonces la gente también se mueve en contra por el temor de la contaminación, a consecuencia de los accidentes que han ocurrido, ¿no es cierto?, de la potencialidad de deterioro de la calidad del hábitat y depreciación de bienes y patrimonios. O sea, ¿quién va a ir a turistear en una zona donde hay una planta nuclear? Esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, con zonas de alto valor turístico o zonas de alto valor de vida natural, de alto valor ecológico, con la potencialidad de turismo de intereses especiales. También desplazamiento de especies, claro, si usted cambia el hábitat, la calidad del hábitat, entonces muchas especies se van. Un ejemplo de esto es el lío que se armó cuando se construyó acá el tranque Puclaro. Que ahí hubo conflictos ambientales. La gente reclamaba, ¿no es cierto?, porque las aguas del tranque iban a inundar propiedades ancestrales muy típicas del Valle del Elqui, cementerios, iglesias, iban a inundar también zonas de huertos familiares, zonas de parronales. ¿No? Iba a significar, ¿no es cierto?, el desplazamiento de especies eh, que vivían ahí en la parte baja del valle donde se instaló el tranque Puclaro. Y fue todo un conflicto ambiental al final, ¿no es cierto? Se construyó igual y en estos momentos ha llegado una cantidad de especies que antes no estaban presentes ahí porque son especies acuáticas. Y ahí, si bien es cierto, habían especies acuáticas, bueno, el volumen de agua no era tanto. El río no es un gran río. Y los locales han sido beneficiados porque ahí se practica un turismo de intereses especiales, pues un turismo de, 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 ¿cómo le llaman? De surf a vela. Entonces, los bienes y el patrimonio que tenían un valor A cuando no existía el tranque, ahora tienen un valor A más. Entonces, a veces la gente, ya la comunidad que siente que va a ser impactada por el proyecto, tiene
tiene prejuicios, tiene sensaciones, que las lleva a asumir posturas negativas en contra de. Pero bueno, ahí va a estar la labor del equipo, ¿no es cierto?, que va a bajar las percepciones negativas. Y dentro de ese equipo están los ingenieros civiles ambientales, que se pueden especializar, ¿no es cierto?, en el tratamiento de conflictos ambientales. Y después tenemos las tensiones ambientales, pues si hay conflictos ambientales, algunos proyectos sobre algunos individuos pueden generar tensiones. Ponte tú en un sector de Santiago que están construyendo edificios de departamentos, la gente se estaba quejando que no nos dejaban dormir. Por el ruido de las máquinas, el ruido de los motores, el ruido de movimiento de camiones, a pesar que los tipos decían todo muy controlado. Había personas que decían, no, es imposible dormir en las noches con el ruido de... ¿Mm? Bien, entonces, con esto terminamos la unidad número 1 y deberíamos estar en condiciones de enfrentarnos a la prueba, previamente haber trabajado la gestión de autoaprendizaje que se llama Fundamentos de Ecología, que tiene 3 secciones, la guía de aprendizaje autónomo. Sección 1, Ecología en relación con el ingeniero civil ambiental. Sección 2, el individuo humano. Sección 3, la población humana. ¿Ya? Y aquí hablamos un poco del caso chileno. Las actividades de la prueba van a salir de esta guía. Por supuesto que las clases mías están hechas pensando en esta guía, de tal manera que para trabajar la guía usted tiene que estar con las clases al frente, ¿no es cierto? Y con el material de la guía. ¿Alguna pregunta, comentario? Por mi parte, no, profe, todo claro por el momento. Es solo este capítulo entero entonces para la prueba, ¿cierto? Como solo este capítulo. O sea, me refiero por lo menos a este PPT para la prueba, aparte de la guía de trabajo autónomo. No, pues las otras clases. Ah, pero me refiero al material de estudio, las clases obviamente la voy a estudiar aparte. Acuérdense que el semestre lo comenzamos el 9 de septiembre. Estamos a 6, casi a un mes. No te entendí la pregunta. Tenemos que dejar claro. Lo que forma parte de la prueba es la guía 1, pero la guía 1 cubre, ¿no es cierto?, desde el 9 de septiembre hasta hoy día. Y las clases cubren desde el 9 de septiembre hasta hoy día. Ahora, el supuesto de la guía de autoaprendizaje es que ustedes semana a semana trabajan la guía. En este caso particular, que esta guía, que tiene 3 secciones, entonces la sección 1, la primera semana de clase, la sección 2, la segunda semana de clase, y la sección 3, la tercera y la cuarta semana de clase, que es esta. El sistema de crédito quiere decir eso. Dicho sea de paso, yo no sé si ustedes entienden el sistema de crédito,
Pero el sistema de crédito es una valoración del esfuerzo de ustedes. ¿Ya? Y este esfuerzo está dividido. Este esfuerzo está medido en horas. Este esfuerzo está dividido en términos de horas en las horas dedicadas al trabajo presencial, es decir, este trabajo mío, es decir, el trabajo de ustedes, escucharme a mí, ya, y anotar, y qué sé yo, y hacer preguntas, y pensar en lo que yo voy diciendo, y el otro corresponde a trabajo autónomo, que incluye, en este caso del curso, el trabajo con la guía. Son 3 horas semanales mínimo dedicados según el sistema de crédito para este curso, dedicados a este curso, a estudiar, a hacer tareas, a leer, qué sé yo. ¿Me entendió? Sí, profe. Ya. Para que quede claro, porque me preocupaste, porque pensé que estabas entendiendo que solo te referías a esta clase más esta guía. No, esta guía es de las 4 semanas de trabajo. Bien, vamos entonces ya a cerrar el... Sí, dígame, Kaylin, Profesor, la prueba va a ser por la Moodle, ¿cierto? la prueba va a ser vía Moodle. Ah, ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Brenda, ¿usted tiene alguna pregunta? No, profe, tengo todo claro. Qué bueno. Bien, excelente. Bueno, entonces voy a proceder a dejar de compartir, deseándole que tengan un buen día y nos vemos el próximo martes. Cualquier persona que tenga alguna consulta me mande un correo, ¿no es cierto? Y yo voy a intentar respondérsela lo más claramente posible. Pero yo también les tengo que decir que yo lo estoy monitoreando a ustedes según las veces que se meten a Moodle. Ah, y para elaborar una suerte de diagnóstico, y si el director de escuela, el coordinador de carrera me pregunta algo, yo le decir, mira, los chiquillos aquí, los chiquillos allá. De nuevo, el sistema parte de la base que usted todas las semanas se mete a Moodle y está un tiempo ahí. A menos, ¿no es cierto?, que estas clases usted las baje, ¿ya? Pero de todas maneras va a quedar registrado. ¿Sí, Kaylin? Profe, lo otro es si es con desarrollo o alternativa. No, desarrollo. Yo a ustedes les pido desarrollo. Ah, ya. De Gracias. todas maneras, yo el día anterior les voy a mandar vía Moodle las instrucciones de la prueba, ya para que no se encuentren con, con sorpresa, ¿verdad? Como hacer esto, la primera prueba que rinden conmigo y a lo mejor están acostumbrados para pruebas de desarrollo con otra, acostumbrados con otros sistemas, con otros profesores. ¿Mm? Así que les voy a mandar las instrucciones para que lleguen advertidos a la prueba. Ahora, ¿qué me ha pasado con gente de otros cursos que ya han rendido pruebas? Se han encontrado con la sorpresa que la computadora, el acceso a Moodle, no le funciona. No saben entrar a Moodle. ¿Ya? Pero después de haber pasado 3 semanas de clase, no saben cómo entrar a Moodle en el curso, me refiero. Profe, no encuentro la prueba, qué sé yo, no sé dónde está, dónde la puso. Y eso indica que se está metiendo. No, y lo otro, chequear que le funcione la computadora o lo que sea con que se conecta. Porque también ha pasado gente que ya trabajó serio, rápido,
el aparato se les ha trancado. ¿Ya? Profe, ¿y va a tener más de un intento? No, como es de ensayo, ya el sistema sanciona un poco las veces del intento. Dicho en otras palabras, si el puntaje vale 1, ¿verdad? Y usted redacta y después borra y vuelve a redactar, ahí el sistema le castiga un poco, pero no se hace significativo si usted borra, escribe, en las en una pregunta, pues, borra, escribe, pero la recomendación, porque basado en la experiencia que yo tengo, eh, las preguntas que yo hago están hechas para ser respondidas en promedio 3 minutos. Por supuesto que hay preguntas que demandan un poco más de 3 minutos y otras que demandan menos de 3 minutos. En promedio, 3 minutos. ¿Ya? No le voy a dar 10 minutos para contestar una pregunta que yo estimo que se puede contestar en 3 minutos. Por lo tanto, usted tiene que venir entrenado para la prueba, ya no solo en términos de descanso mental, sino que también entrenado en la parte práctica. ¿Mm? ¿Cómo se maneja ahí frente a la... Porque tiene que ser, en mi opinión, tiene que ser eficiente en manejarse en la prueba. Ya la prueba, la realización de la prueba, el rendimiento de la prueba, usted tiene que demostrar, ¿no es cierto?, eficiencia con el manejo de la prueba. Entonces, como digo, no le voy a dar 3 minutos, perdón, no le voy a dar 10 minutos. Entonces, si tengo 45 minutos, ya, a 3 minutos en promedio por pregunta, bueno, 45 por 3 me da más o menos el número de preguntas. Ahora, si tengo 90 minutos, ya, 90 dividido por 3, digamos. Ahora, 30 preguntas, para que no se asusten, 30 preguntas de ensayo es muy pesado, porque además la estadística muestra que un trabajo intenso, mentalmente intenso, y además tenso, de parte de ustedes, más allá de los 45 minutos, pierden eficiencia y es un castigo innecesario, o sea, un castigo perverso. El castigo ah, es lo que dura un partido de fútbol. ¿Para qué lo vamos a hacer trabajar nosotros 110 minutos cuando sabemos que como máximo rinden bien durante los primeros 50 minutos? Un trabajo intelectual intenso y además, como digo, tenso, o sea, organizado y cuidando cada uno de los movimientos. O sea, usted tiene que venir preparado, ¿no es cierto?, para un trabajo intelectual intenso, ¿ya? Y además que los movimientos que significa ir trabajando la prueba, ya sean movimientos perfectos, no voy a decir perfectamente, me corrijo, muy bien integrados, relacionados. Entonces, prepárese, prepárese bien. Lo que yo honestamente les digo, no tengo la experiencia y me preocupa cómo se la podría arreglar alguien que pretende responder la prueba por un celular, por ejemplo, ya comparado con alguien que tiene un notebook, porque obviamente está aquel que tiene un notebook comparado con alguien que lo hace con un celular, ya tiene a su favor el, el sistema. Entonces usted
¿ya? Usted tiene que hacerlo como cuando, no sé si ustedes dieron prueba de ingreso a la universidad, que sea, pero en chiquitito. Piensen en los partidos de fútbol. Ahora, hay antecedentes que la atención de ustedes, con un desgaste intelectual importante, no pasa allá de los 30 minutos. Por eso que a nosotros nos recomiendan que cada 20 minutos contemos un chiste de eso cuando es presencial. O hagamos un relajo para ir recuperando la atención de ustedes. Lo mismo me pasa a mí cuando yo hablo, de repente se me empieza a distraer con facilidad o se me meten conceptos que nada que ver. Y ahora es más difícil porque yo honestamente les digo, estoy hablando a la pantalla del computador, asumiendo que todos ustedes me están escuchando y me van siguiendo, pero le estoy hablando a la pantalla del computador. Yo me estoy enamorando de la pantalla del computador. Afortunadamente ya llevo como, no sé, un año y tanto, vamos a cumplir pronto, ¿no es cierto? Los 2 años. Entonces ya no me siento tan incómodo. Antes me sentía incómodo, es como que estuviera, ¿no es cierto?, en la esquina de aquí del centro de La Serena, no sé, predicando. Y la gente pasa y casi me mira, algunos se ríen y otros no, que yo, y el tipo está ahí. Y vendrá, qué sé yo, el juicio final y hay que prepararse porque el juicio final y bajarán, qué sé yo. ¿No? Ese es la desventaja de la clase online, tanto para ustedes como para nosotros.